¿Qué tal, compañeros? Y bienvenidos a un nuevo video de Night Online. Nos encontramos nuevamente en Jurate, listos y preparados para ganar estas ricolinas gemitas. Bueno, el party está un poco apagado porque solamente han llegado 4 y lo demás no sé dónde están. Creo que no les ha dado Swift, no lo sé. Está en FK, no puede ser. Pues hay que dar puro y duro al juego porque no hay de otra, compañeros. Si es que no das el 100%, no se gana. Así de simple y así de fácil. Así que esto tienes que tenerlo en claro. Da lo mejor de ti y no seas florecita y no te pongas a llorar porque alguien no ataca, porque alguien no da buff, porque alguien no da swift. Y hemos visto a gente pues que no hace nada y acaso me ven llorando. No, me ven dando lo mejor de lo mejor de lo mejor en cada uno de los Jurates. Pero bueno, compañero, vamos a dar duro mientras te voy contando una cosita. Bueno, realmente me voy a enojar mucho con esto porque han pasado dos cositas. No sé, aquí yo te comento algunas cosas porque, bueno, en fin, quiero comentártelo. Dos cosas. La primera creo que es la más importante. Ustedes saben que hay creadores de contenido que son turcos. Y yo he visto diferentes creadores de contenidos turcos que de alguna manera suben un video, suben cualquier videito y llega a las 3000 reproducciones, llega a las 5000 reproducciones, 10.000, 30.000, etcétera, etcétera. Porque tú ya sabes que en Turquía este juego es un boom. O sea, papá, mamá, abuelo, pareja, primo, nieto, hijo, todos lo juegan en Turquía. Así que este juego es el boom. Night Online es el boom. Entonces, cualquier cosita que suban, la gente de Turquía lo va a ver. Por el contrario, la gente latina somos muy poquitos. Somos muy poquita gente aquí jugando Night Online. Y a la gente... ¡Uy, miren! Un Monster Stone. Me va a tocar a mí. Me iba a tocar a mí. Ahí la va a picar. Ahí la va a picar. Aunque yo la picaría. Uy, no me gelea, no me gelea. Listo. Entonces es un mercado muy grande, me dejo entender, para el tema de los videos y todas estas cosas. Entonces me vendría muy genial. Incluso me lo han dicho. Soul Eater, por favor, subtitula tus videos. Yo lo tengo ahorita subtitulado en español solamente. Lo que tienen que hacer es darle clic a traducir y automáticamente se va a traducir en el idioma que tú quieras. Me dejo entender. Pero hay un gran problema. Que estas personas, pues no sé, le das pereza, les da no sé qué cosa, pero no lo hacen y es muy complicado para que lo hagan. Al menos le da pereza. Entonces tú ya sabes que Soul Eater quiere darte lo mejor de lo mejor. Entonces el trabajo es traducir estos subtítulos a turco y listo y sencillo, se acaba la nuez. Entonces subo más reproducciones, pues en fin, ¿no? Ayudo a mucho más gente, no solamente latina, sino de Turquía. Pero el gran problema, y esto tenlo en claro, compañeros, si tú vas a crear contenido, porque yo sé que tú vas a ser el próximo creador de contenido de Night Online o lo que se te dé la gana, ten en cuenta algo. Y tú ya te has dado cuenta por este video, ya te has dado cuenta porque lo estoy haciendo ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy hablando aquí, genial, edito el video y subo el video. Y YouTube automáticamente subtitula mi video. Es decir, que las cosas que estoy diciendo aquí, automáticamente YouTube lo subtitula. Entonces va a aparecer, tú puedes apretar la letra C y va a aparecer exactamente lo que estoy diciendo en subtítulos. Perfecto, maravilloso. Pero el problema, ¿sabes cuál es? Que yo a veces no hablo bien, no vocalizo bien, me dejo entender. Entonces tú ya te habrás dado cuenta porque estoy hablando así. No vocalizo bien, entonces el software, bueno, la inteligencia artificial del traductor no sabe qué miércoles estoy diciendo algunas veces. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque cuando se subtitula, pues dice cualquier cosa. Me dejo entender. Entonces ya me perjudica muchísimo. Porque yo al momento de subtitularlo en turco, en inglés o en cualquier otro idioma, si es que en el español no se entiende,
pues tengo que manualmente coger esos subtítulos, editarlos y luego subirlos. O sea, editarlos, traducirlos y luego subirlos. Entonces es un chambón. Hoy he intentado hacer esto con el video de los cinturones y realmente para 5 minutos de video me he demorado 1 hora. Y el video tiene 15 minutos. Entonces ya sabes cuánto me tengo que demorar para hacer el video. Ya, ese es un gran problema. Me voy a tomar mucho tiempo en subtitular estos videos. Entonces tú ya ten en cuenta de que vas a tener un problema si es que también quieres entrar en el mercado turco. Vamos a decirle mercado turco porque no encuentro otro sinónimo. Entonces vas a tener que pasar por ese proceso. O quizás no. Te lo digo. O quizás no. Y Souliter siempre quiere... Madre mía, que está Black Dragon aquí. Souliter siempre quiere darte lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces yo te voy a dar la solución para esto. Porque yo sé que tú vas a crear contenido, compañero. Y contenido del bueno. Así que... escúchalo bien. Escúchalo bien. Uy, ¿quién falta? Falta un Doom Soldier. No puede ser. Lo que tienes que hacer es... tú ya te has dado cuenta porque yo sé que eres recontra inteligente. Lo que tienes que hacer es... hablar bien. Lo que tienes que hacer es hablar bien. Lo has escuchado. Lo he repetido 2 veces. Entonces, si tú hablas bien, si vocalizas como yo lo estoy haciendo, bueno, estoy intentando hacerlo, que es todo un chambón, que no saben cómo se está moviendo mi boca. Parezco... madre mía. Y si vocalizas bien, Google, no sé si llega a subtitular esto, va a reconocer las palabras que salgan de tu hermosa boquita. Entonces ya no vas a tener que revisar el subtitulado, sino automáticamente a través de un programa lo traduces y lo subes. Y listo, es sencillo, te ahorras mucho tiempo, ganas más visualizaciones y por ende ganas más dinerito. Entonces, perfecto y maravilloso. Y eso es lo que te quiero enseñar hoy día. Vocalización para... ¡ay, me mataron! No puede ser. Vocalización para que puedas comentar tus videos y sean muy buenos. Yo estoy tratando de practicar, tratando de mejorar. Tú ya sabes que en YouTube vas a mejorar sí o sí. Vas a necesitar ciertas habilidades y capacidades pues que son fundamentales. Y ya te lo he dicho en todos los videos. Practica, entrena y vas a ver que vas a ser el mejor. Así que, compañero, lo que me queda es practicar la bendita vocalización y es por ello que estoy hablando así. Y quiero mejorar, quiero... Había un compañero... No, madre mía, ya recordé. Había un compañero que tenía una voz muy buena, pero lastimosamente por el tema de este virus, pues ya no está con nosotros. Y era jugador de Night Online. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y... tenía una voz espectacular y vocalización perfecta. Madre mía, que creo que es una de las personas que realmente ha impactado y me hablaba y comentamos y brutal. Pero lastimosamente ya no está con nosotros. Y creo que hubiera aprendido muchísimo más de... ¡ay, 2 gemitas! ¡Qué rico! Mucho más de esta persona. Me ha tocado una verde. Lastimosamente ahí quedó, ¿no? Así que lo que queda es vocalizar. Y ya te lo digo, compañero, si vas a crear contenido, trata de vocalizar para que tu contenido sea para todo el mundo. Miren, mi arma se ha roto. Vamos a repararla y listo. Pero como siempre quiero darte más y más y más y llenarte de puro conocimiento. Trucos para vocalizar. Y seguramente acá hay personas que saben sobre esto. Si tú sabes más sobre esto, por favor déjalo aquí abajo para que me ayudes a practicar mi vocalización. Lo que yo sé es que para vocalizar, un ejercicio muy básico. Bueno, básicamente tienes que calentar tu hermosa boquita a través de algunos ejercicios. Por ejemplo, la pronunciación de palabras. Puedes pronunciar palabras, pero utilizas un lapicerito y te lo pones en la punta de los dientes, en los dientes de al frente,
y vas leyendo un librito o un fragmento de algún texto. Haces esto y de alguna manera calientas tu boquita para que puedas vocalizar. Además, al tratar de leer, trata de exagerar y mover tu boca exageradamente para que puedas vocalizar mejor. Es decir, cuando te sacas el lapicero o... ¡Uy, madre mía! Esperen, vamos a estar atentos a esto. ¡Uy! Está algo complicado. Más porque ellos sí tienen buff y nosotros no tenemos buff. Bien, Coassassin es muy bueno realmente. ¡Uy! ¡Buena! Listo. ¡Uy! ¡Excelente! Uf. ¡Qué buena! Voy a activar esto, les pongo esto, me pongo esto de aquí. Y perfecto. Perfecto, miren qué asco. Cómo hemos destruido aquí en Jurate. Muy buena. Coassassin es uno, pues, es un personaje muy fuerte, realmente. Tú lo ves ahí todo telita, hasta el queque, pero realmente sabe jugar. Realmente sabe jugar. Muy bueno Coassassin. Es que... muy brutal, así que si tú vienes a Ares y te enfrentas con Coassassin, pues ya sabes que la vas a tener muy difícil. Miren, ultra poderoso. Y listo, compañeros, este es el primer ejercicio. Luego otro ejercicio es practicar, por ejemplo, la R. R con R reventó, R con R reventó. Y practicar trabalenguas, ayuda muchísimo. Además, la respiración diafragmática. También tratar de reproducir la S y leer pues algunos fragmentos. Y te vas a dar cuenta que te vas a trabar en algunas palabras o algunas palabras no vas a poder decirlas correctamente. Por ejemplo, yo siempre fallo mucho con la F. F de feo. No puedo, me trabo. Entonces tengo que practicar y vocalizar mejor para poder entregarte un mejor contenido y no estar hablando como tontito como lo estoy haciendo ahora, sino hablar un poco más fluido pero que se me entienda. Además, quizás eliminar los términos en inglés porque no sé cómo pronunciarlos. Entonces, yo hablo con mi inglés mascado y de alguna manera el traductor no lo va a detectar. Eso es muy interesante que lo tomes en cuenta. Así que ahí te dejo el dato. Yo sé que tú lo vas a poder utilizar y maravilloso. Y para poder comentar siempre te digo, practica, pues no hay otra manera de hacerlo. Comenta tu vida. Estás en pleno acto intenso, lleno de calor y todas esas cosas. Coméntalo, mira, ahorita te estoy haciendo esto y esto y esto. Coméntalo, compañero, y vas a ver que te va a ir de maravilla. Hagas lo que hagas, desees lo que desees, crear contenido, pero ya hazlo. Así sea, por más tonto que creas, hazlo. Do it. Comienza, compañero, comienza. Y vas a ver que te va a ir muy bien. Yo lo sé y te lo aseguro. Así que a empezar, compañero. Y listo. Esta es la primera cosa que te quiero contar. Y la segunda cosa que... madre mía, que aquí Soliter contando la vida y de Night Online muy poquito. Incluso ya no voy a decir Night Online, sino voy a decir caballeros en línea. Madre mía, que acá traumadito con el tema de los subtítulos. Pero de alguna manera creo que es muy bueno para que más gente... para que pueda aportar a más personas, más jugadores de este juego. Así de simple. Mira, están ahí hablando, no lo sé. Mucho cuidado con eso si es que vienen a Ares. Incluso ya les hemos invitado a ustedes a Ares.
a través de la página web del clan e incluso con el sorteo. Así que, compañero, tenlo en cuenta y te esperamos aquí en este servidor para poder disfrutar, jugar, porque está muy bueno. Así que adelante. La segunda cosa que me pasó, compañero, creo que también es importante y te va a evitar muchos errores. Muchos errores. Así que yo sé que hay muchas personas que les interesa estas cosas porque les sirve y les ayuda un montón. Incluso leo sus comentarios y me parece espectacular. Así que muchas gracias por valorar este contenido. La segunda cosa que me ha sucedido y creo que te va a ayudar es que hoy día, me han dicho o me han ordenado que busque un documento. Yo siempre los documentos que me dan a la mano los trato de escanear y los guardo en el archivo. Por A o B no sabes nunca qué puede pasar. Y pasan, las cosas pasan. Puede haber un incendio, puede haber un robo, puede que se mojen las cosas, puede que X. Tú ya sabes, con los papeles hay que tener mucho cuidado. Entonces yo supuestamente lo tenía escaneado este documento. Entonces, tú ya sabes que ya he cambiado de computadora, he sacado los discos duros y he hecho todo un trabajo. Entonces, yo pensé que este documento estaba en mi antigua computadora. He tratado de prender la computadora y no arrancaba. Estaba así como una hora. Y luego dije, ¿para qué hacerme bolas? Voy a sacar el disco duro y lo voy a conectar a mi nueva computadora. Y dicho y hecho, lo he conectado. Y me di cuenta que no prendía la computadora porque ya había sacado el otro disco duro y ese disco duro que había retirado de la computadora, ahí estaba el sistema operativo y es por eso que no arrancaba. Me dejó entender. Pero bueno, dije, vamos a revisar este disco duro, este segundo disco duro. Lo revisé. Y realmente perdí mi tiempo, perdí como media hora, casi una hora. Y me di cuenta que ese disco duro era de la antigua computadora de hace 10 años. Me dejo entender. Entonces, me dejo entender. Madre mía, que tengo que vocalizar. Encontré archivos del 2013, 2012 y brutal. Un montón de archivos, los cuales me llenaron de mucha nostalgia. Pero luego me di cuenta que ese disco duro era tan antiguo que obviamente no iba a estar el documento ahí que supuestamente era reciente. Así que todo mi esfuerzo, la hora por prender la máquina, la hora por revisar el disco duro, es decir, 2 horas, fueron por las puras. ¡Fueron por las puras! Así como yo estoy aquí en Yurei y por las puras está en Yurei porque estos personajes no bajan. Y eso que tienen buff. Los ratoncitos. Pero bueno. Listo. Perdí tanto tiempo y al final pues revisé el archivo. Bueno, el disco duro lo revisé. Madre mía, que el gallo. Y no había absolutamente nada. Es decir, que jamás había escaneado ese documento. No existía el documento en mis archivos virtuales. No existe, no hay. Seguramente había sacado fotocopia, etcétera, etcétera. Lo cual me pone muy nervioso porque no sé qué va a pasar porque ese documento es importante. Pero si no me lo han dado y no lo tengo escaneado, pues quiere decir que nunca ha llegado a mis manos. Pero bueno, lo importante de esto es que siempre los documentos no lo guardes en C, guárdalo en el segundo disco. Escúchame bien, guárdalo en el segundo disco, porque muchas veces en el disco de archivos, es decir, en el disco donde está tu sistema operativo, puede que falle al pasarlo a otra computadora, pero el otro disco puede que no falle, como a mí no me ha fallado, pero el otro disco donde estaba archivado el sistema operativo, que aquí me trabo, no funcionaba. Entonces, ten mucho cuidado con tus archivos. Trata de guardarlos en un lugar seguro. Y si vas a cambiar de computadora y vas a cambiar tu disco duro, pues graba todos los documentos ahí y luego pásalos. Así de simple y así de fácil, compañero. Pero bueno, no te quiero marear aquí con todos estos temas, porque la gente no baja. Entonces creo que ya hemos ganado y no quiero aquí hablar y pasarme 13 minutos adicionales. Porque yo sé que
tienes muchas cosas importantes que hacer y pues te quería compartir esto, compañero, y creo que es muy importante para que no cometas estos errores que he cometido y no pierdas tiempo y lo aproveches de la mejor manera. Es decir, que creas contenido, trata de vocalizarlo para que los subtítulos se generen automáticamente y los puedas traducir muy bien. Y segundo, cuida tus documentos. Cuida tus documentos. Incluso si tienes la clave o el OTP o cualquier archivo, documento, etcétera, etcétera, sea de videojuegos o sea importante, pues de alguna manera guárdalos. Listo, compañero. Entonces creo que voy a dejar este videito aquí, porque si han ido, van a intentar disque quisear, pero nosotros no le vamos a dar porque no tenemos el poder suficiente. Y listo, compañeros. Así que muchas gracias por apoyar este canal. Y cualquier duda, cualquier consejo, cualquier cosa que quieras, déjalo aquí en los comentarios, que pues te responderé y los leeré. Así que muchas gracias, nos vemos en otro video y adiós.